Como has indicado al comienzo, y te lo agradezco enormemente, bueno, hoy es un día muy triste para muchas personas y yo quiero dedicar en ese sentido la intervención sobre Nueva Orleans a mi querido maestro John Eliot, con quien trabajé en Oxford desde 1992 a 1995. Yo creo que es una de esas personas que te cambian la vida, ¿no? Por su generosidad, por su entrega y por su ejemplo, sencillamente. Eh, por eso quiero dedicarle eh, esta intervención a las muchas cosas que me enseñó. Hablar de Nueva Orleans en un ciclo sobre ciudades que fueron España constituye, Fernando, a todos los que nos acompañen, para empezar un reto un poco a la inversa, ¿no? Yo creo que en ese sentido eh, podría eh, señalar o podría comenzar señalando que sí pero no, o que no pero sí, lo cual es fascinante desde el punto de vista de la historia imperial. Por supuesto que Nueva Orleans fue una ciudad que fue España. En la historiografía nacional nacionalista habitual, a mí me divierte muchísimo la denominación con la que se suele denominar, bueno, evidentemente ficcional y negro legendaria, el interregno español, the Spanish Interregnum. Es una especie de anomalía, ¿no? O sea, pero ¿cómo resulta que Nueva Orleans fue española entre 1763 y 1800, ¿no? Y en ese sentido, el reto tiene que ver con la propia inclusión, que me encuentro fascinante y por eso estoy aquí, de Nueva Orleans, y los retos explicativos que plantea en relación con las otras ciudades que fueron España, que en algunos casos fundaron españoles, fueron parte del Imperio Español, o en otros casos, desde luego, que no lo fueron. Pero yo quisiera aquí comenzar, voy a intentar trazar 3 o 4 cuadros sobre Nueva Orleans y las ciudades que fueron España y la herencia española hispana de Nueva Orleans, que es de lo que se trata esta tarde, alrededor del propio origen de la ciudad. La ciudad, de manera nominal, es reconocida su fundación por un gran gobernador francés de Luisiana, Jean-Baptiste de Bienville, en 1718. Por supuesto, en este momento en que estamos dedicados a buscar genealogías y aburridos de políticas de la identidad, y eso pues tiene una parte interesante, que es la de estudiar las culturas en las cuales se asienta la interacción de los diferentes imperios que han existido, y en este caso el Imperio Español. Lo que sabemos es que en 1701 hay un, comillas, viejo fuerte español en las cercanías de lo que luego va a ser la ciudad de Nueva Orleans. ¿Y qué es esta ciudad en 1701? Bueno, pues es la frontera, es la periferia de los proyectos ultramarinos que la Gran Francia de Luis XIV está queriendo desarrollar a escala global. Y en ese sentido, el origen de Orleans corresponde con el mito ficcional, con el mito literario y con, bueno, la imagen que podemos tener de un cierto sur folclórico de Estados Unidos hasta el día de hoy. Allí va el que no tiene nada que hacer en otra parte, podríamos decir, Fernando, y esto es una cosa que podemos conversar luego, ¿no? Es un territorio de frontera muy peligroso, es una tierra de tramperos, de cazadores de pieles, de comerciantes, de contrabandistas, de gente que está intentando encontrar, hacer negocios y, bueno, pues tener un pasar, nómadas. Hay una expresión en el español americano que a mí me gusta mucho, blancos de orilla, ¿no? El blanco de orilla puede ser étnicamente blanco, pero es el que vive con gentes africanas, descendientes, con castas, con, por supuesto, indígenas de todas las procedencias, ¿no? Ahí donde se mezcla los antecedentes de lo que hoy calificamos como la globalización. Todo esto habita, ocupa, circula en los territorios intermedios de los imperios europeos en América. Y Luisiana es un entorno evidente de cruce de caminos entre el imperio español, el imperio británico y el imperio francés, que se está construyendo en Canadá, en las Antillas francesas y en otros territorios del mundo. Pero no hay que sobreactuar al respecto.
No hay que sobreenfatizar la importancia de estos territorios intermedios. Es muy interesante en ese sentido recordar una carta de Lord Walpole, primer ministro británico en la década de 1720, para entender de qué estamos hablando. En 1720, un profuncionario se acerca al primer ministro de Su Majestad Británica, ya es Su Majestad Británica, y bueno, pues seguramente queriendo hacer méritos, le plantean la posibilidad de que los habitantes de las 13, lo que van a ser luego las 13 colonias fundacionales de Estados Unidos, le propone el estudio de la fiscalidad. Vamos a ver si cobramos impuestos a esta gente que habita en estos territorios, porque necesitamos ingresos para las finanzas públicas, diríamos hoy. Y en esta carta maravillosa de Lord Walpole, él contesta algo así como: usted está enloquecido, aunque quiera hacer méritos este funcionario. Pero ¿cómo se le ocurre que esta gente que se va a vivir allí le vamos a poder cobrar impuestos? Como si no tuvieran ya bastante con estar donde están. Bueno, a mí me parece fascinante porque expresa perfectamente bien la visión de las fronteras imperiales y cuáles son los dinamismos que se dan en un territorio, en este caso como Luisiana, pero que se dan igualmente en el Imperio Español, que mantiene esos territorios fronterizos situados con subvenciones desde los lugares en los cuales sí existe un remanente de caja, una capacidad de enviar para mantener integradas las fronteras plata suficiente, subvenciones regionales, podríamos decir, en nuestro tiempo, y esto ocurre de la misma manera en el Imperio francés. Ciertamente la geografía dice mucho sobre Nueva Orleans y sobre Luisiana. Estamos hablando de una zona que forma parte del sur actual de Estados Unidos, pero que en realidad es una zona vinculada con un territorio dificilísimo de ocupar por su propia naturaleza pantanosa, por supuesto por los huracanes, por la dificultad del trato con naciones indígenas muy variadas y muy distintas y muy nómadas en los territorios circundantes. Y ahí está el gran padre Mississippi presidiéndolo todo. La importancia de Nueva Orleans como el puerto de salida del Mississippi se configura de una manera lenta y con el paso del tiempo. Los franceses querían avanzar hacia la imagen mítica siempre del dorado en el mundo americano, que en este caso es la plata mexicana. Hay que llegar a México, hay que acercarse a México. Eso lo intentan los franceses. Por supuesto, lo van a intentar los rusos desde Alaska. No hay que olvidar que los rusos llegan a la actual Los Ángeles y los alrededores en la década de 1760, pero todo el mundo tiene una imagen mítica de una montaña de plata detrás a la hora de explicar por qué interesan las fronteras. Hay intentos muy obvios, hay guerras de frontera, desde Luisiana hacia Texas, la Texas española y hacia lo que es la actual frontera de México con Estados Unidos. Esa zona que vimos todos los días de San Antonio, El Paso, Laredo. Laredo se llama Laredo porque fue poblada por habitantes de Cantabria, España, cosa que no debería olvidar alguno que hay por ahí diciendo disparates. Bueno, la ocupación de las fronteras mediante una población propia, sólida, la manera de controlar el territorio tiene que ver con la operación que los franceses emprenden en Luisiana. Es una operación que tiene éxito en la medida en la que hay una decisión monárquica y que la permanencia de los franceses hasta 1763 en las Américas es sólida e, insisto, está muy apoyada por las políticas de expansión ultramarina, sin las cuales la exitosa monarquía francesa en Europa no se entiende a sí misma. Pero es un territorio, insisto, que está muy lejos del esplendor que va a conseguirse en las Antillas francesas, en lo que va a ser Martinica, Guadalupe y, por supuesto, la isla de Santo Domingo, lo que será luego la primera república negra del mundo, Haití, en 1804. Hay un texto de un gran recopilador de textos, un clásico de la descripción geográfica francesa, Charlevoix, en 1721, en que describe Nueva Orleans como un lugar absolutamente infecto. Entre comillas, en una traducción apresurada, aquello es más o menos, les leo, un tugurio de 100 casas en un pantano lleno de malaria,
palmeras enanas y cocodrilos. A mí me parece fascinante la combinación de las palmeras enanas con los cocodrilos. No sé qué relación tendrá lo uno con lo otro, pero esto es lo que cuenta Charlevoix del lugar en el cual Nueva Orleans consigue, sin embargo, sobrevivir. En la década de 1720 hay un intento logrado de plantar una cuadrícula, de mantener una presencia urbana. Ahí el modelo colonial francés, el modelo imperial francés, se sitúa entre lo que podríamos llamar el radical pragmatismo de los británicos, que sobre todo a buscar las ventajas comerciales, aunque esto se va a definir sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, y el modelo español, que es un modelo de integración de los reinos de Indias dentro del cuerpo de monarquía. Son modelos muy distintos de aproximación a la realidad ultramarina. Pero sí es cierto, y es importante recordarlo, que los franceses se dan cuenta de las virtudes y la necesidad de establecer la ciudad, una ciudad como centro de poder y de presencia permanente. ¿Quiénes son estos habitantes de Nueva Orleans durante las primeras décadas del siglo XVIII, desde su fundación en 1718 hasta 1763? Bueno, pues la dinámica de frontera en la que he expresado antes consolida este primer gran cuadro de mi intervención de hoy. Cazadores de esclavos, indígenas huidos, desertores y una planta militar burocrática suficiente es la que mantiene la presencia imperial francesa en Nueva Orleans, cada vez más amenazada no tanto en esta zona como en el norte. Recordemos que el gran conflicto entre Francia y Gran Bretaña, que explica el siglo XVIII, va a ir a más desde la década de 1720-30. El propio George Washington se forma como militar de milicias en las guerras de Ohio, bastante más al norte, en el choque con los franceses de Canadá, y esto va a desembocar al final en la guerra de independencia de Estados Unidos. Así que yo creo que tenemos una primera Nueva Orleans, esta Nueva Orleans inicial, que es una avanzadilla del imperio francés sobre el imperio español, una clara pretensión de consolidar un entrepot, un fuerte propio, una ciudad propia que logra su objetivo y que, bueno, pues hay que decir que causa una enorme preocupación en la medida en la que el Imperio Español tiene en México el centro logístico, económico y político fundamental. Imperio Español Capital México, eso yo creo que hay que tenerlo también clarísimo a escala global. México está en medio de los tráficos mercantiles, comerciales, culturales y simbólicos, con China a un lado y Europa al otro, y por lo tanto cualquier cosa que se acercara al virreinato de Nueva España era por obligación una gran preocupación para los ministros de la monarquía española. Este escenario cambia por completo en 1763 porque a España le toca la pedrea del perdedor, si me permiten utilizar un término un poco madrileño y coloquial. En 1763, España y Francia pierden una guerra. Yo creo que mirando el siglo XVIII y mirando la actualidad, solo hay algo peor, Fernando, que perder una guerra, que es ganarla, ¿no? Bueno, pues esto es lo que le pasa a Gran Bretaña en 1763. Gana una guerra con unas expectativas irracionales. No se olviden que esta guerra se llama en el mundo anglófono la Guerra Franco-India, la French Indian War, de 1757 al 63, y Gran Bretaña consigue su objetivo fundamental, que es echar a los franceses de América, con una pequeñísima excepción, la isla de Santo Domingo, futuro Haití y un par de territorios más. Los franceses que pierden la guerra y son expulsados de América, y España, que entra tarde y contra la voluntad del rey inicial, Fernando VI, hay que subrayar esto. Fernando VI siempre fue un rey neutralista y ese fue su gran éxito. Bueno, pues al final sufre una enorme cantidad de pérdidas. España pierde nada menos que Florida en 1763, que pasa a manos británicas. Recordemos que ahí prevalece en el caso español la conservación del súbdito
y la naturaleza del súbdito en la relación con la monarquía sobre el territorio. Hay una especie de puente marítimo de la época en que indígenas floridanos aliados de España son llevados a Cuba para que no vivan en el territorio británico, para que no cambien de rey. Parece muy expresivo el tipo de fidelidad y lealtad del antiguo régimen, pero Francia, digamos, para compensar a su aliado español de esta enorme derrota, le entrega la Luisiana como una especie de pedrea o de regalo de compensación a quien ha sido, por otro lado, su fiel aliado. Y hay que recordar aquí que Manila y La Habana son tomadas por los británicos, lo cual es un trauma enorme a escala imperial. Así que, sin, por supuesto, haberlo planeado en ningún momento, entramos en el segundo escenario, el de el Spanish Interregnum, la Nueva Orleans española o la Luisiana española, que es como yo creo que deberíamos llamarlo, o hispana, si ustedes prefieren, de manera mucho más clara. En el sentido que es un territorio subordinado, vinculado, por un lado, a la Capitanía General de Cuba y, por otro lado, al Virreinato de Nueva España, que es el gran centro, el gran corazón que articula todos los territorios del Imperio Español en la región del Caribe y el llamado Seno Mexicano. Y aquí entramos en el siguiente escenario, yo creo que es muy expresivo de lo que quiere decir Nueva Orleans como una ciudad que fue España. Una vez se consolida la entrega por la Francia derrotada a la España derrotada, o el Imperio francés al Imperio español, de la nueva de Luisiana, es obvio que hay una serie de elementos que hay que gestionar de una manera, bueno, en consolidación con el proceso de reformas imperiales que se ponen en marcha como reacción a la derrota ante Gran Bretaña de las dos monarquías borbónicas en 1763. Esta entrega de rebote, esta ciudad que pasa a manos españolas por compensación, tiene un punto de partida muy complicado para la gestión bajo el punto de vista de los probos funcionarios españoles. En primer lugar, es la salida del Mississippi y, por lo tanto, es un lugar casi natural para el contrabando hacia el Caribe español, lo cual lo convierte en un lugar de difícil, peligroso bajo el punto de vista de la gestión imperial. Otro punto crucial, fundamental, que va a causar una enorme cantidad de conflictos con los pobladores y colonos franceses es la diferencia legislativa. Por decirlo simplemente en una frase, al primer gobernador español de Luisiana, Antonio de Ulloa, y quienes lo rodean, los gobernadores sucesivos, les causa una enorme cantidad de problemas que la legislación francesa tradicionalmente hubiera permitido la esclavitud de los indígenas de la región de Luisiana. Eso estaba permitido en el Imperio francés, pero estaba prohibidísimo en el Imperio español. Con lo cual, el gobernador español y quienes lo rodean tienen que explicar a los colonos franceses que ahora son súbditos de la corona española contra su voluntad, en la mayor parte de los casos, evidentemente, que no pueden seguir involucrados en prácticas esclavistas que incluyan a los indígenas de la región. Y los gobernadores españoles implantan una política de obligatoriedad y de respeto a la ley que obviamente consideran parte de las leyes de Indias que deben ser implantadas allí, lo cual genera una enorme cantidad de reacciones porque hay un negocio muy establecido alrededor de la esclavitud de los indígenas en toda la región. El otro elemento obviamente tiene que ver con el contrabando. El gobernador español de Luisiana, elegido Antonio de Ulloa, y este es el segundo cuadro que concluyo rápidamente. Bueno, pues yo creo que es un personaje fascinante, es el compañero de Jorge Juan, es el fundador de la Marina Científica, es un ilustrado, es un sevillano, es un andaluz, es alguien que tiene una enorme y larguísima trayectoria de reformista. Él forma parte de lo que mi buen maestro Francisco Solano llamó la meritocracia de la nobleza, probos funcionarios al servicio del rey y de la monarquía, del cambio modernizador del Imperio español, que no eran precisamente dados a tener ningún tipo de negociaciones con los poderes locales y que, por el contrario, están educados en la escuela de marcar el cambio y de, bueno, manifestar que esto se ha terminado, que lo que John Lynch llamó el Estado criollo en las Indias
ha terminado y que va a haber un rey y una monarquía que ejerce el poder de manera directa. Digamos que ahí tenemos una suerte de tormenta perfecta que desemboca en 1768 cuando se produce una sublevación de los colonos franceses de Luisiana contra don Antonio de Ulloa. Podemos decir que un gran científico y un gran oficial de marina, como fue Antonio de Ulloa, fue, sin embargo, el peor gobernador posible en las peores circunstancias posibles, lo cual, bueno, pues no deja de tener su interés. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Indias para resolver el entuerto terrible que ha creado, magnificado don Antonio de Ulloa, que, insisto, llegó con la mejor voluntad para poner en marcha una anexión, una integración de la Luisiana ex francesa, ahora española, al cuerpo de monarquía? Bueno, lo que hacen es mandar primero a alguien que pone orden. Alejandro de O'Reilly, un irlandés al servicio de la corona española, es enviado como, bueno, el militar que tiene que liquidar cualquier reducto de sublevación, y lo que hace don Alejandro O'Reilly es poner orden. Hay, en fin, identifica a los cabecillas, son juzgados, son ejecutados y deja muy claro que no va a seguir existiendo un estado de la ley al margen de la monarquía española. E inmediatamente lo que hace la monarquía española en la zona de Luisiana y en Nueva Orleans en concreto es aplicar lo que hoy llamaríamos poder blando. O'Reilly dura relativamente muy poco en Nueva Orleans y en Luisiana y es sustituido por don Luis de Unzaga, que va a ejercer un mandato benévolo, gradualista y va a reconducir la situación para lograr la lealtad de los colonos de la ahora Luisiana española. Comienza entonces una etapa que podríamos denominar de esplendor de la Nueva Orleans hispana, de la Nueva Orleans española, la cual el eje de la transformación urbana tiene que ver con las políticas ilustradas que se están aplicando al mismo tiempo en toda América. Encontramos ciertamente fascinante que don Luis de Gonzaga pusiera en marcha lo que hoy llamamos las escuelas bilingües, para evitar precisamente cualquier tipo de problemas a la hora de que los colonos franceses que viven allí se sintieran postergados. Don Luis de Gonzaga pasa en algunos manuales de pedagogía en ese sentido por ser el fundador de las escuelas bilingües. La defensa queda garantizada, los subsidios, los situados desde Nueva España quedan perfectamente establecidos. Está claro que la Luisiana española es un colchón, es un estado tapón, es un territorio tapón de la Texas española y de lo que van a ser luego Sonora, Sinaloa y todas las provincias internas de Nueva España. Recuerden ahí el dato fascinante de 1800. El 56% del actual territorio de los Estados Unidos es parte de Estados Unidos. Lo dejamos ahí, ¿no, Fernando? No hace falta explicar nada más. Pero ciertamente esa época de don Luis de Unzaga y Amézaga es un mandato en el cual el dispositivo tradicional de consolidación urbana de ciudad, de puerto imperial de Nueva Orleans, queda perfectamente consolidada. Y ahí vamos al último de los cuadros que yo querría plantear aquí, que tiene también un nombre y que tiene apellidos. Otro sevillano, Andrés de Almonáster y Rojas. Y en ese sentido también hay una correlación entre las fronteras y los personajes, para bien y para mal. La Nueva Orleans española, hispana, sufre dos terribles incendios en 1788 y 1794. La legislación impone, la había impuesto ya con no mucho éxito, que se dejara de hacer la ciudad con madera y que se hiciera con ladrillo, precisamente para protegerla de los devastadores incendios que la asolaban. Don Andrés de Almonáster, que es un notario que llega a ejercer su oficio en Nueva Orleans en la década de 1780, se da cuenta de la necesidad de prestigio y de consolidación urbana que necesita la ciudad para servir como una especie de cierre en esa región del Imperio Español frente a, por un lado, la amenazadora y expansiva presencia británica y, a partir de 1776, nada menos
de los Estados Unidos, que han proclamado su independencia y que la logran definitivamente en 1783. Y por eso merece la pena indicar algunos elementos al menos. Quisiera aquí señalar que lo que llaman en Nueva Orleans el French Quarter, el barrio francés, en realidad es un French-Spanish Quarter o es un Spanish and French Quarter, y si ustedes prefieren. Hay una síntesis de las tradiciones urbanas francesas anteriores a 1763 con lo que va a ser luego la ciudad fundamental, la Nueva Orleans, y en el imaginario anterior a su integración a Estados Unidos en 1804, que es la clásica ciudad española desarrollada por los reformistas borbónicos. Este notario reconvertido en magnate fascinante, que es Andrés de Almonaster, este notario, insisto, convertido en mecenas, es quien está detrás de la reconstrucción de la ciudad después de los incendios y en la etapa anterior. Tenemos, por ejemplo, su intervención, de acuerdo con los gobernadores, evidentemente, en la Plaza Mayor, la Catedral, el Cabildo y edificios que son que constituyen la infraestructura colonial de Nueva Orleans, tal y como hoy la conocemos. Hay una ciudad española en las pieles de la Nueva Orleans que aparece ante nuestros ojos con otros nombres. Hay dos elementos también coyunturales que es muy importante destacar. En primer lugar, Nueva Orleans es muy importante como ciudad clave en el apoyo a la independencia de los Estados Unidos desde el Imperio Español. En los últimos 10 años ha habido toda una nueva historiografía que recupera, por ejemplo, la intervención española en la batalla de Yorktown, el gran apoyo a los colonos estadounidenses, primero, vamos a decir, con perfil bajo, pero muy importante, pero luego ya de manera muy clara cuando, francamente, la Real Armada y el Ejército se involucran en el apoyo a los insurrectos estadounidenses para que logren la independencia de Gran Bretaña y haya una revancha de la guerra imperial perdida en 1763. El otro elemento creo que tiene que ver con el desarrollo de la industria del azúcar y con la percepción desde el Caribe español y el Caribe francés de Nueva Orleans como un lugar fundamental en el comercio potencial con toda la región. Esto se ve desde el sur, pero también se ve desde el norte. En cuanto Estados Unidos son independientes en 1783, lo que intentan y consiguen finalmente es expandir las redes de comercio hasta el Mississippi y su propio territorio y ocupar o comerciar a través del Mississippi por medios legales e ilegales, contrabando, con el Caribe español como gran suministrador de plata a escala global. Evidentemente ante el disgusto enorme de ministros como Aranda y como Florida Blanca, que se han dado cuenta que han creado un monstruo, comillas, y tienen que reconducirlo. Y ahí Nueva Orleans está encima de los escritorios de todos los ministros de Marina y de Indias de 1780 de manera regular y, francamente, no saben muy bien qué hacer con la cuestión. Nueva Orleans se convierte en un enorme problema estratégico para el Imperio Español. Todo esto viene a terminar, Fernando, con la llamada cesión española en 1800, en uno más de los errores del gobierno de Godoy, del territorio a la Francia napoleónica, a Napoleón, con una única condición, y es que ese territorio no fuera cedido, no fuera entregado a Estados Unidos. Claro, en el minuto siguiente en que Luisiana pasa a manos de la Francia napoleónica, en 1803 se produce la llamada compra de Luisiana y todo el territorio es vendido por Napoleón a Estados Unidos sin tener absolutamente en cuenta en nada los intereses de su entonces aliado, la monarquía española de la etapa de Godoy. Y allí comienza una etapa posterior, la de la Nueva Orleans post-hispana o post-hispánica, que tiene mucho que ver con los elementos culturales, económicos y políticos establecidos en estas 3-4 décadas de presencia institucional y política española. Cuando pensamos en el sur de Estados Unidos, en el sur esclavista, desde luego tenemos que tener en cuenta la vinculación con Cuba, la vinculación con el Caribe español, y un dato que creo que es particularmente fascinante. En 1850, la ciudad en la que había más millonarios residentes en Estados Unidos
lo que era entonces Estados Unidos era Luisiana. Era una ciudad opulenta, una ciudad riquísima, una ciudad a la moda y una ciudad, por supuesto, en la cual el gran conflicto larvado, que es el hecho de la difícil convivencia entre las colonias con esclavitud, las del norte, y las colonias esclavistas, las del sur, como origen de los actuales Estados Unidos, se va a resolver de una manera traumática. Aunque hay que decir que la guerra de secesión no supone, en términos de destrucción urbana, para Nueva Orleans un mayor problema. En unas conclusiones últimas, yo quisiera señalar simplemente algo yo creo que es muy constatable con una simple visita a la ciudad. Hay un Estados Unidos caribeño, yo me atrevo a denominarlo así. Lo podemos denominar en términos nacionales, el sur, con unas tradiciones literarias, culturales, étnicas, que tienen mucho que ver con estas interacciones de las fronteras caribes imperiales durante la segunda mitad del siglo XVIII. Y, por supuesto, hay otros Estados Unidos que no tienen y no se pueden identificar con los mitos fundacionales de los padres fundadores, que estaban muy lejos de donde todas estas cosas que hemos contado sobre la Nueva Orleans española e hispana existían. Así que seguramente hay una herencia que, lejos de los conflictos actuales, debería ser redescubierta, reivindicada y, por supuesto, integrada, en el caso de los Estados Unidos, en su herencia española global, en su herencia hispana global, mexicana también, cubana, y en el caso español, dentro de una historia global de España que está todavía seguramente, Fernando, por escribir. Muchísimas gracias por su atención.